siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí, por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos. Antes querría haber muerto y haberos ofendido, y propongo firmemente no pecar más y evitar todas las ocasiones próximas de pecado. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. oh Jesús mío, perdónanos y líbranos del fuego del infierno. Lleva a todas las almas para el cielo y socorre principalmente a aquellos que más lo precisare de tu divina misericordia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú
llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti, simplemente por no saber de ti. Seguimos con nuestra programación y vamos a dar lectura al Evangelio que va a ser para el domingo y luego entramos para la reflexión. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén. Una persona le preguntó: Señor, ¿es verdad que pocos los que se salvan? Él respondió: traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. En cuanto el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y él responderá: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras plazas. Pero él le dirá: no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí todos los que hacen el mal. Allí habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean a Abraham
a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y ustedes sean arrojados afuera. Y vendrán muchos del oriente y del occidente, del norte y del sur, a ocupar su lugar en el banquete del reino de Dios. Hay algunos que son los últimos y serán los primeros, y hay otros que son los primeros y serán los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos habla sobre los que están incluidos y los que están excluidos. Podemos ver que Jesús nunca pierde el tiempo. Jesús se dirigía a la ciudad de Jerusalén, pero no tomó el camino como un peregrino más, sino que aprovechó ese viaje y fue enseñando en las ciudades. Así como en nuestra vida actual, Jesús nos enseña, cada paso que damos, cada necesidad que vemos, es una enseñanza que Jesús nos da. Entonces uno le pregunta, ¿es cierto que pocos son los que se salvan? Y eso me hace recordar una cifra que utilizan muchos los hermanos separados, específicamente los testigos de Jehová. Los que se van a salvar son 144,000. No sé si les suena, pero todos los que de esa congregación, y esos eran los testigos de Jehová. O sea que ninguna otra iglesia se va a salvar, solo 144,000 de esa denominación. Y toman esa cifra del Apocalipsis 14, 3 y 4, 12,000 de cada tribu. Entonces es una cifra que ellos utilizan muchas veces para asustar, engañar a algunos, digamos, personas, sean católicos o otras denominaciones, que no estén conociendo bien su fe. Y entonces, si te lee la Biblia del libro del Apocalipsis, uno comienza a creer, 144,000. Entonces nos viene a preguntar, le preguntan a Jesús, ¿es cierto que son pocos los que se salvan? Pero Jesús no le respondió así de manera directa, sino que preocúpese ustedes de entrar por la puerta angosta, porque estrecha es el camino que lleva a la perdición. Cuando más estrecho el camino, cuando más espacio tienes para caminar, ese te lleva a la perdición, pero esa puerta bien angosta es lo que te lleva al Señor. Y nos comienza a decir, y ciertamente tenemos que ponernos en ese tiempo y pensar, muchos de ustedes llegarán a tocar la puerta, pero cuando el dueño de casa se levanta de la mesa y cierra las puertas, ya nadie más entrará. Y muchas veces tenemos que mirarnos nosotros, los que nos decimos servidores, evangelizadores, los que nos decimos que estamos a la iglesia, estamos sirviendo, tenemos que mirarnos un poquito. ¿Será que estamos caminando por ese camino angosto? ¿O estamos tomando el camino ancho? Entonces, muchas veces nos proponemos nosotros mismos ser mejores que otros y condenamos a los demás y nosotros nos creemos salvos. Tenemos un ejemplo del Evangelio que nos hablaba del publicano y el fariseo, donde el fariseo orando dice, gracias Señor porque no soy un pecador como este publicano. Gracias Señor porque yo ayuno, yo ayudo, yo cumplo todos los mandamientos, pero no soy un pecador. ¿Y qué dice el publicano? Te doy gracias, Señor, porque me permite vivir, comer
a pesar de que soy un humilde pecador, se reconoce pecador y él se siente que está por detrás de todos, pero sin embargo dice, ¿quién de ellos recibirá más misericordia? El que se reconoce pecador, el que se hace último, el que se hace menos que todos, es el que recibirá más misericordia. Y muchas veces en nuestra vida actual vemos que un fariseo se hace más grande, se autoproclama a sí mismo el incluido y excluye al publicano. Sin embargo, el Señor nos enseña que el publicano, el que se reconoce pecador, es lo que está excluido. Y muchas veces nosotros en este caminar cristiano, muchas veces nos reconocemos más que el fariseo, condenamos al fariseo. Normalmente, cuando hablamos de ese texto, condenamos al fariseo sin darnos cuenta que nos estamos poniendo peor que el fariseo. Porque el fariseo esto, porque el fariseo aquello, todo lo malo del fariseo, y no nos damos cuenta que nosotros estamos siendo peor que el fariseo, porque el fariseo que condenó al publicano ahora está siendo condenado por nosotros. Entonces, por eso el Señor dice que muchos de los que son primeros serán últimos, y muchos de los que son últimos serán primeros. Por eso siempre tenemos que mirar nuestra vida, nuestro caminar, por más que estemos trabajando en la viña del Señor, siempre mirarnos cómo estamos nosotros parados enfrente de nuestros hermanos y enfrente del Señor. Si estamos buscando escalar y ser más que los demás, o estamos siendo servidor de todos, porque muchos se proclaman incluidos y excluyen a los demás. Y sin embargo, dice el Señor, el que se cree primero, ese será el último. Amén. Amén. Así mismo, hermano, como estabas diciendo. Y el Señor en el Evangelio es bien concreto. Él nos habla con la verdad. Él no te dice, no te preocupes, camina por el camino ancho y al fondo hay una hermosa entrada. Él no nos habla de eso. Él es bien sincero. Nos dice de que no será fácil, no es fácil. Porque como en todos los evangelios, siempre habla también del amor de Dios, ¿verdad? O sea que del amor que nosotros también debemos sentir por el Señor, ¿verdad? Debemos amar a Dios, debemos amar al prójimo. Y muchas veces eso es muy difícil. Yo creo que por ese sentido también el Señor nos dice la puerta estrecha. Porque amar es exigirnos a nosotros mismos también. Y entonces yo creo que en ese sentido el Señor también nos está hablando, ¿verdad? Porque amar a Dios no es fácil. Amar al prójimo tampoco. Entonces eso es la exigencia que el Señor nos da. Que no va a ser fácil, pero que debemos de perseverar, debemos de continuar, debemos de ser humildes, porque los últimos serán los primeros. Hay muchos que se sobresaltan, yo hago esto, yo hago aquello, yo por el Señor, yo hice esto. Y yo creo que no necesariamente contando lo que hace tu mano derecha, lo que hace tu izquierda, te vas a estar salvando, sino que hay un estrecho camino a seguir. Y mismo como vos estuviste diciendo, es preguntarnos nosotros mismos si queremos seguir por el camino estrecho o por el camino angosto, el camino ancho, ¿verdad? Y no hay mejor manera que procurar siempre rezando, ayudando al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo primordial, porque si no amamos a Dios, ¿cómo vamos a amar al prójimo? Entonces, eso es lo primordial, amar a Dios y seguir rezando por los demás, por todos los necesitados y hacer el camino que Dios quiere que nosotros hagamos,
que no será fácil, y nos dice acá en el Evangelio, no será fácil, pero después, como dije una vez hablando con un hermano también, él nos enseña que el camino no va a ser fácil, pero que al final de toda lucha, de todo sacrificio, hay algo maravilloso, pero que no será fácil. Así que a pensar y seguir perseverando, seguir rezando. Amén. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 No hay mejor regalo que Dios me lo haya dado y nunca lo habrá. Como mi madrecita que siempre me comprende, aún en mi dolor. Te abrazo hoy, mamá, con el amor de Dios, y dame tu perdón. Te quiero, mamá, te abrazo hoy, mamá, con el amor de Dios, y dame tu perdón. Te quiero, mamá.
hice sufrir. Te quiero dar las gracias, mamita, en este día, de todo corazón, porque día y noche allí junto a María rezabas tú por mí. Te abrazo hoy, mamá, con el amor de Dios, y dame tu perdón. Te quiero, mamá, te abrazo hoy, mamá, con el amor de Dios, y dame tu perdón. Te quiero, mamá. Son las 5:35. Seguimos con nuestra programación de evangelización católica. Y estamos reflexionando el evangelio que va a ser para el domingo, que nos habla sobre la inclusión y la exclusión de los que van a ser salvados. Y estamos en un tiempo muy, muy complicado. Estamos en un tiempo donde las tentaciones se aumentan, donde el enemigo también comienza a trabajar muy fuertemente y muchas veces también tienta a los que estamos sirviendo en la iglesia. Por eso siempre insistimos que nosotros como servidores, como evangelizadores, siempre tenemos que mirarnos cómo estamos nosotros parados, cómo estamos nosotros delante del Señor y delante de nuestros hermanos, y ponernos a hacer una reflexión, y por sobre todas las cosas, cuando estamos equivocados, aceptar las correcciones. Por eso San Pablo dice: no aborrezcan la corrección, porque el Padre que los ama corrige, azotea a sus hijos, a los hijos más queridos. Entonces, muchas veces también nos hacemos más grandes que otros, nos creemos más. Sin embargo, la vida que estamos encaminando no es la que Cristo quiere para nosotros. Entonces, cuando un hermano muchas veces nos quiere corregir, o un sacerdote, nunca queremos aceptar la corrección, porque ciertamente la corrección duele mucho. La corrección duele y nadie quiere aceptar. Dice San Pablo: el Padre que los ama corrige a sus hijos más queridos, porque Dios quiere que nos salvemos todos. Dios no quiere que ninguno se pierda. Por eso muchas veces escuchar a un hermano decir que una cantidad, que el cielo es limitado, que una cantidad se va a salvar y el resto no, es absurdo, porque Dios dice que todos los hombres sean salvos. Por eso Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros. No murió por 144,000, no murió por una cantidad, murió por todos. Y vino a dejarnos sus enseñanzas para que nosotros podamos seguirlo. Por eso la corrección con amor, con la palabra de Dios, hay que aceptarlo. Dice San Pablo: no hay que aborrecer, porque el Padre que ama a sus hijos los corrige, los enseña el buen camino. Y aunque la corrección duele, siempre duele,
tenemos que aceptar y tomar el camino a seguir. Dios hace lo mismo con nosotros. Muchas veces tomamos caminos equivocados. Las personas, por ejemplo, que nunca va a misa y tú le dices que tiene que ir a misa, lo primero que dice: tengo otras cosas que hacer, tengo algo más importante, y si insistes ya está enojado. Las personas que beben, que fuman, nunca les gusta cuando le dices que no tienen que tomar o tienen que dejar de fumar, porque la corrección duele, porque siempre nos creemos perfectos, siempre creemos que estamos haciendo lo correcto. Por eso duele aceptar que alguien venga a enseñarte, a corregirte, pero dice San Pablo que la corrección es de amor, porque quien no te ama te va a dejar perdido, te va a dejar en el alcohol, te va a dejar en las drogas, te va a dejar donde estás caminando. Es porque no hay amor, pero las personas que te aman verdaderamente como Cristo nos ama, por eso Cristo viene a exhortarnos que seamos humildes, que aceptemos esa corrección que Jesús nos quiere dar, y muchas veces a través de nuestros hermanos más pequeños, y eso muchas veces los que duelen más, porque nos creemos más que los demás, nos creemos que sabemos más, nos creemos que somos nosotros los que debemos de enseñar y no aprender de los demás, y sin embargo una persona que uno menos piensa viene a enseñarte tu error, viene a enseñarte dónde estás equivocado, y duele aceptar. Entonces, por eso dice el Señor que es muy angosto el camino para entrar en el reino de Dios, y muchas veces esa soberbia, ese orgullo, muchas veces nos hace caminar por el otro camino que es ancho, porque nos creemos que somos dueños del camino, y eso no viene de Dios, no viene de Dios, porque Dios nos coloca un camino bien angosto para caminar, y nadie es dueño de eso, solo Dios. Y Dios coloca a sus mensajeros para que vaya anunciando la palabra de Dios. Dios coloca a su mensajero para que vaya anunciando el reino de Dios, y es esa palabra, ese mandato lo que tenemos que seguir, no por los mensajeros, sino por Cristo mismo. Sin embargo, el mal nos ofrece un camino ancho que recorrer, y cuando comenzamos a tomar ese camino ancho nos sentimos libres, nos sentimos más grandes que los demás, porque vemos que un verdadero cristiano está pasando dificultades, son perseguidos, como hoy está pasando en el país Nicaragua. Vemos a los obispos, y muchos pueden decir: bueno, yo voy a renunciar de ser obispo y voy a vivir libre, y decir que los obispos que están aguantando esa opresión, esa persecución, están, digamos, obrando mal, que son locos por aguantar una opresión, por anunciar el Evangelio. Pero sin embargo, hoy Jesucristo nos dice que el camino no es ancho, el camino no es ancho. Entonces hay que ponerse a pensar, pedir al Espíritu Santo ese discernimiento, y para que podamos comprender por qué el Señor nos dice que el camino es angosto, por qué no hay mucha libertad. Porque Jesucristo fue perseguido desde la creación de la Iglesia Universal. Fuimos perseguidos hasta hoy y vamos a seguir siendo perseguidos. Por lo tanto, tenemos que estar perseverantes en ese camino, porque muchas también toman como una forma de encajar en los dos lugares, las cosas del mundo para no caerle mal al mundo, y asistir a la iglesia por mostrarse a la gente, porque para no caerle mal a Dios, porque Dios nos dice en su evangelio que no podemos servir a dos patrones. Entonces, la humildad por sobre todas las cosas, aceptar a Cristo, servir a Cristo,
y olvidarse del mundo, porque las cosas que ofrece el mundo son para el mundo, pero las cosas que nos ofrece el Señor son para el Señor y es al Señor a quien estamos sirviendo. Entonces, vamos a ser humildes, a buscar la humildad por sobre todas las cosas, para que verdaderamente podamos trabajar en el reino de Dios, para no llegar a tocar la puerta y, como dice el Evangelio, que ya esté cerrado por culpa de nuestra soberbia, por nuestro orgullo, y perder tiempo buscando agradar al mundo también. Algo, acá estuve mirando para agregar un poquitito a lo que estás diciendo, hermano. En una parte del Evangelio, ahora estaba mirando, leyendo, dice: pero Él les dirá, no sé de dónde son ustedes, apártense de mí, todos los que hacen el mal, dice, ¿verdad? Y allí habrá llanto, rechinar de dientes, dice, ¿verdad? Y eso muchas veces nosotros mismos hacemos en el día a día, porque vamos a suponer, yo estoy compartiendo contigo ahora, ¿verdad? Y después me voy de repente a tu casa y te golpeo y, hermano, ¿puedo hablar contigo? Y vos me decís, no te conozco, y yo me voy a poner a enojar, me voy a molestar. Y eso es lo que el Señor nos dice, ¿verdad? Acá que vamos a pasar malestares, malos momentos, ¿verdad? No va a molestar que de repente el Señor nos mande ciertas pruebas y ciertas dificultades, ¿verdad? Y nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Verdad? Y yo creo que la pregunta que nosotros debemos de hacer es, ¿para qué, Señor? ¿Para qué el Señor me está enviando eso? ¿Dónde de repente estoy haciendo mal? Por eso me está cerrando aún las puertas, ¿verdad? Así que debo seguir insistiendo, seguir batallando por ese ancho camino que es de la salvación, ¿verdad? También hacerle recordar, ¿verdad?, de que el martes empezó la novena a Santa Faustina, antes de la misa, a partir de las 18 horas. Así que para seguir acompañando también esta novena, como ya hemos notado en este mes, en este año de laicado, tenemos la bendición de que hay muchas novenas, se está inculcando mucho eso ahora, ¿verdad? Yo creo que es una forma también de nosotros seguir perseverando en el camino del Señor y siguiendo por este camino estrecho que nos dice, ¿verdad? También recordarles que ya se está acercando todo el retiro de jóvenes, que es para el mes de septiembre. Sería el 16, 17, 18 de septiembre. Ya ir anotando a sus jóvenes, porque es con cupo limitado. Si no me equivoco, creo que el padre dijo que son hasta 150 personas. 150 personas. Así que ir anotándolos ya. Yo sé que hay muchos jóvenes que quieren participar de un retiro, porque ya hemos notado en Pentecostés, en Pascua Joven, mismo en el retiro que hemos organizado de la Renovación Carismática, muchos jóvenes, y hay que apoyar a esos jóvenes que están queriéndose acercar a Dios. Como dije muchas veces, muchos capaz que se van también por obligación, pero el hecho que ya se estén yendo es un gran paso, porque ya es el inicio, y por algo Dios está permitiendo que ellos participen de esos retiros. También comentarles que en diciembre habrá nuevamente retiro de niños. Aún no tenemos la fecha exacta, pero ya se está preparando. Así que ir también preparándonos para eso, preparando a nuestros chicos, a nuestros niños, inculcándoles siempre el respeto y principalmente la oración, seguir a Dios. Porque depende de nosotros, papá, que ellos puedan seguir el camino correcto, el camino de Dios, y seguir siguiendo los pasos
del Señor, de los apóstoles, que es la evangelización. Amén. Nos manda un mensaje nuestra hermana María Ana Encina. Amén, muy lindo está el programa. Bendiciones, mis queridos hermanos en Cristo Jesús. Amén, hermana Ana. Bendiciones para vos también. Y recalcar un poquito lo que es, lo que va a ser el retiro de jóvenes. Como el padre, nuestro párroco, el padre José viene anunciando, es de cupos limitados. Y no vaya a pasar como pasó con el retiro de niños. Vamos anotando a nuestros jóvenes desde ya, que porque ya se acerca, falta un mes. Entonces, ir anotando ya a nuestros jóvenes, el costo va a ser de 80.000 guaraníes por cada joven. Y hay que aclarar que ese costo es para solventar los gastos que se va a tener en el retiro. Sea alimentaciones, materiales que se van a proveer para la enseñanza. Entonces, para esas cosas son, porque la parroquia ha tenido muchas actividades últimamente y estuvimos pidiendo mucha ayuda a las casas comerciales, entonces para que podamos solventar nosotros mismos esos gastos para esos 3 días de retiro que vamos a tener. Y los niños, ya el padre va a estar pasando en la misa desde qué día se va a abrir las inscripciones para los niños, porque ya va a ir habiendo preparaciones antes. En septiembre ya va a haber una charla, una jornada con los niños y ya el padre va a estar confirmando en la misa. Entonces, para ir anotando ya a nuestros chicos, los chicos que se van anotando y van participando en la jornada, con ellos se va a trabajar también en el retiro, así que no perdamos tiempo, vamos a ir escribiendo a nuestros chicos que ya el padre nos va a pasar también la cantidad. Yo creo que esta vez ya va a ser un poco más también la cantidad de los niños que van a estar participando en el retiro de niños. Y bueno, estas son las actividades que estamos teniendo en la parroquia. Y también a las personas de las capillas ya se está preparando también el grupo que van a salir a evangelizar para los niños de la primera comunión. Desde noviembre, desde el 5 y el 6 de noviembre se comienza a evangelizar a los chicos de la primera comunión. 8 días antes de la primera comunión. Sí. 8 días antes se va a hacer los retiros para los chicos de la primera comunión. Entonces, para las capillas también que se vayan preparando, que anoche en la reunión ya se conformaron todos los equipos que van a estar saliendo en las distintas capillas para la evangelización. Así que los coordinadores de capilla ya estén atentos. Entonces, yo creo que el programa parroquial vamos a estar informando más de acuerdo a los que nos van informando también el sacerdote, nuestro párroco. Y yo creo que tenemos muchas actividades. Invitarle a todos que nos acerquemos, nos hacemos partícipe, hagámonos propios la necesidad de la parroquia. Como estamos viendo, el Padre José dispone de todo el tiempo, dispone de sus conocimientos y nos está ayudando bastante. Y como estaba diciendo el hermano Dani, hay que comenzar a evangelizar a nuestros niños. Hay que comenzar a evangelizar a nuestros niños, porque muchas veces vemos en las redes sociales, vemos en cualquier parte, la gente lo toma como una broma. Somos la última generación de los que respetaban a sus padres. Somos de la última generación que, digamos, íbamos a la iglesia. Somos una generación que estamos en extinción. Muchos dicen, ¿por qué? Porque nosotros estamos permitiendo que nuestros hijos ya olviden el respeto, que nuestros hijos ya no le educamos la oración en casa. Nuestros hijos hoy en día duermen hasta las 10
Entonces yo creo que nosotros somos tan culpables como los que le inculcan las cosas en el mundo. Nosotros también somos tan culpables porque no le estamos inculcando a nuestros hijos lo que es las cosas de Dios, lo que es el respeto. Entonces, no permitamos que esta generación se termine, porque no es una broma. Yo siempre digo, no tiene gracia que uno comience a decir, somos una generación limitada, esta generación se va terminando. Se está terminando porque nosotros no estamos creando una generación igual a la nuestra. Porque nuestros padres nos enseñaron el respeto, nuestros padres nos enseñaron lo que es el servicio, lo que es tener misericordia. ¿Y por qué nosotros no podemos enseñar eso a nuestros hijos? Y hoy es el momento, todavía tenemos tiempo, porque todavía existimos personas que tenemos respeto, todavía existimos personas que somos educados, somos misericordiosos, nos gusta estudiar, respetamos a los profesores, todavía existimos. Por lo tanto, mientras existimos tenemos que insistir a nuestros hijos, sembrar esa semilla a nuestros hijos también. Por eso somos una ciudad tan bendecida con los sacerdotes que tenemos, y esas ganas de trabajar con la familia, con los chicos, con los jóvenes, no podemos desaprovechar. Así que vamos a poner manos a la obra, vamos a trabajar con los chicos, vamos a ayudar a nuestra parroquia para que nuestra familia y la sociedad pueda ir cambiando nuevamente y recuperar eso que nosotros estamos perdiendo. Y como dije, eso se está perdiendo muchas veces porque nosotros mismos, la pereza nos gana para educar a nuestros hijos. Así que pongámonos en actitud, vamos a trabajar por los hijos, aprovechemos la oportunidad que tenemos un sacerdote que quiere trabajar con la familia, porque cuando él va, viene otro sacerdote y viene con otra mentalidad, con otro propósito, con otro trabajo, y no podemos desaprovechar la oportunidad que tenemos de trabajar por la familia para que podamos nuevamente entablar la educación, el respeto, la honestidad, la misericordia en nuestros hijos, para que esta generación vuelva a regenerarse y no se termine como muchos dicen en las redes sociales. Sí. Amén. Amén. Llegamos a la parte final de nuestra programación. Le damos gracias al Señor primeramente por habernos permitido entrar en sus hogares para llevarles la palabra de Dios y para también hacerles partícipe de las programaciones que vamos a tener en la parroquia, para que podamos también acercarnos, apoyar y por sobre todas las cosas aprender y enseñar a nuestros hijos también. Entonces, muchas gracias hermano Dani, hermano Abel y toda la directiva de la radio. Le agradecemos por brindarnos este espacio para que podamos nosotros también infundir la palabra de Dios. Gracias a Dios, a vos, al hermano Abel y a todas las personas que se pusieron en sintonía con nosotros en el programa de hoy, esperando siempre que haya sido del agrado de todos, y recomendarles a abrigarse porque estamos con 6 grados y sensación térmica de 4, así que como se dice en los estados, un saco cojina de ya abrigarlo mitad. Amén. Bien, ahora estamos benditos para culminar nuestra programación. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, desde el primer instante de su ser natural. Amén. Jesús, María y José. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido el resto de jornada para todos. Que así sea. Yo soy feliz Yo soy feliz porque sé porque sé que te ama. que alguien